Reciban un cordial saludo de parte de los maestros de la Iglesia Bautista de Guadalupe. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 19, en donde Cristo viene con su gloria y con su poder, y no viene solo, sino viene con sus ejércitos a derrocar al gobierno de esa época, al gobierno del anticristo. Que el Señor disponga nuestras mentes, nuestro corazón, para que pueda hablarle a nuestra alma y podamos entender el mensaje que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor nos acompañe y que su Espíritu nos guíe en esta clase. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. En la primera parte vamos a hacer una pequeña introducción del capítulo 6 al 19. Luego hablaremos sobre que el cielo llega a la tierra, el propósito de la venida de Jesucristo y la gran guerra. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en la clase número 10. El punto culminante de la historia de la tierra. Hasta el momento se han puesto muchas personas, muchas naciones, han pasado muchos imperios y en los capítulos del 6 al 19 menciona sobre la gran tribulación. En este momento el mundo es gobernado por el anticristo y el cual ha asumido el rol de Dios y se ha autodenominado Dios y también tiene alguien que lo apoya, el falso profeta. Entonces, en este momento se hace esa interrupción y final de esa tribulación, porque estos también buscaron y persiguieron, martirizaron, mataron, decapitaron a un montón de personas que eran fieles a Dios. Y aquí mencionamos toda aquella historia de los que fueron enumerados, marcados o codificados con el número de la bestia, pero también antes de todo eso estaban aquellos que fueron sellados en sus frentes para Dios y exclusivamente para Él. El juez viene a ejecutar su sentencia. Un juez lo que hace es emitir justicia, pero son otros los que ejecutan. En este caso, el juez sí ejecuta su sentencia. Entonces, es Jesucristo que viene al mundo, como lo prometió. Entonces, en ese momento se cumple aquello que les mencionó a sus discípulos cuando les dijo que Él vendría de nuevo. Así se cumple todo lo que está escrito en la Biblia acerca de esta guerra y este cumplimiento del final de los tiempos y de toda maldad, de todo engaño, de todo lo que ha ido en contra de Dios y de aquellos que hicieron fechorías en contra de Dios, haciéndolo de forma consciente. No hay quite en este momento. Las personas han decidido o ser fieles a Dios o eh, ser fieles al anticristo. Además, esta venida tiene que ver con la respuesta a los mártires, cuando ellos mencionaban, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos vengarás? ¿Hasta cuándo permitirás que estos hombres sigan haciendo injusticias? Aquí les llegó el tiempo como una respuesta a estos mártires. Al mundo Jesucristo vino humildemente, se encarnó en una mujer, en María, cumpliendo así toda la descendencia de la promesa hecha al rey David, pero fue cubierta por el Espíritu Santo, eso lo sabemos. Y es decir, no hubo semilla del hombre para que naciera este niño, y vino humildemente como un bebé sobre un pesebre en Belén. Asimismo, cuando entró a su ciudad, a la ciudad que debió esperarlo, a Jerusalén, un pueblo escogido, una nación escogida, vino sobre un burrito, humildemente, en su entrada a Jerusalén, donde las personas batían las palmas y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, reconociendo que Él venía directamente de la presencia de Dios y que hablaba con grandes palabras, con palabras que ningún hombre había tenido hasta ese momento. El final de la gran tribulación
es una guerra. Y para eso es la venida de Jesucristo. Es a romper el gobierno de ese momento, la persecución de sus santos. Él viene a ponerle fin a todo esto. El vencedor, ya se sabe, es Jesucristo y se menciona que viene sobre un caballo blanco. El cielo llega a la tierra. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La escena ocurre en el cielo, pues vemos cómo esta escena se llega hasta la tierra. El jinete viene en un caballo blanco. Aunque no es identificado explícitamente con el nombre Jesús, se muestra diferentes propiedades o vamos a decir atributos de Dios, y también entre ellos está el nombre, algunos nombres que se utiliza para Jesucristo. Fiel y verdadero es un nombre, el cual conoce todo comportamiento, toda obra del hombre. Él conoce el corazón. Por lo tanto, Él estableciendo sus normas de gobiernos para Dios, Él trae a causa para una guerra justa. Viene a corregir la multitud de mentiras que fueron dadas por la bestia y el falso profeta. En este momento, el gobernante es el anticristo, la bestia, y él tiene a su disposición toda una maquinaria que inició política, actualmente sería religiosa. En este momento, la religión es la que predomina, y la religión se volcó para que sea adorado el anticristo, para que sean otorgados ciertos poderes a través del falso profeta que se encargó de convencer a las personas, pero todo esto viene a evidenciarse y llegar a su punto final. Su nombre tiene una relación con la plenitud humana y plenitud divina. Es completamente hombre y completamente Dios. Ese es Jesucristo. Pero ese es algo que Él se atribuye, perdón, no se atribuye, es un algo de propio de Jesús que tiene su nombre. Así como el Padre conoce cosas propias, como por ejemplo el, el día en que llegan los tiempos finales, está el del Padre. Así también Jesucristo te conoce su nombre. Y todo aquello que ha sido revelado a nosotros está escrito en la Biblia. Entonces, aunque nosotros no conozcamos y en este momento nos haya dicho, conocemos todo lo que está alrededor de Jesucristo. Uno de los nombres es fiel y verdadero, y otro es el que Él se ha guardado para sí mismo. También se menciona sobre características de Él, como los ojos son como llama de fuego. Esto está en relación con el conocimiento completo. Esto es un atributo de Dios, conocer toda obra del hombre y de lo que ocurre en el corazón es propio de Jesucristo, es un atributo de Dios. Así como las coronas que están en su cabeza representan una total autoridad, total poder. Entonces es otro atributo de Dios. Esa es la omnipotencia. El verbo de Dios es la palabra de Dios. Así es otro nombre que se le describe a Jesucristo. En Juan se menciona que el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. Entonces, aquí hablamos que a Dios Padre nadie lo ha visto porque es espíritu. Y nosotros por nuestra naturaleza no podemos estar en su presencia. Pero alguien que ha estado en su presencia es Jesucristo, su Hijo, que al venir al mundo nos vino a hablar sobre las maravillas
y todo lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Entonces, pasamos nosotros de creación a ser hijos de Dios cuando aceptamos que esta palabra de Dios proviene de Él y es de la boca de su Hijo. Y Él estableció que sí hay un camino hasta la presencia de Dios y es a través de Jesucristo. Otro nombre que se le da es Rey de Reyes y Señor de Señores. Son unos 4 nombres que hemos visto aquí que se mencionan en relación a Jesucristo. Fiel y verdadero, cuyo nombre Él sí lo sabe y se lo guarda para sí mismo. El Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesucristo? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El confrontamiento de la verdad versus la mentira. Ese es el propósito de Dios con la venida de Jesucristo. Jesús no viene solo, viene con su ejército celestial. Vienen con caballos blancas, ropas limpias y un lino finísimo, así se les describe. Esta es una característica de los redimidos, así como aquellos mártires que buscaban justicia. Así que es probable que el Señor venga con su ejército celestial, sean ángeles y redimidos. Ahora, vienen a una guerra, vienen armados, pero solamente se describe que el arma de Jesús es la espada aguda que sale de su boca. Es decir, toda palabra que es pronunciada por el Hijo de Dios tiene poder y es suficiente como para revelar esta verdad que fue revelada desde los antiguos en este momento a nosotros y en ese tiempo quedará escrito, porque es su verdad, lo que las palabras que él dijo son eternas. Y viene a establecer un nuevo reino también que fue anunciado. Del otro bando, de los que contrarios al Señor Jesucristo, tenemos a la bestia y el falso profeta, que serán descubiertos en todos sus pecados y sus males serán expuestos y se desarrollará una terrible batalla que tomará muchas vidas, lamentablemente, de aquellos habitantes idólatras, de aquellos habitantes que fueron seducidos, que fueron engañados por el falso profeta para que adoraran al anticristo y también a la imagen del anticristo, imagínense. Y todo esto fue prohibido por Dios. Además, ellos se volvieron también asesinos porque martirizaron a los cristianos que en ese momento fueron perseguidos. Entonces, en este momento no hay duda del delito de cada uno de ellos, que fueron en contra de Dios, en contra de sus cristianos. Y vea qué terrible, el lagar para las uvas es semejante o hace alusión a mucha sangre derramada. Y ahora sí, vamos a ver qué es el lagar para las uvas. Es un lugar, un espacio grande donde se colocan las uvas maduras y donde se aplastan para extraerles completamente el líquido, para aprovecharlo. Pero en este caso se asocia a la manera en que Dios destruirá a sus enemigos. Muy rudo, ¿verdad? Pero ya fue anunciado, ya fueron advertidos y se mantuvieron en el bando contrario, en el bando de los perdedores. Esta batalla fue mencionada en los libros proféticos del Antiguo Testamento, en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, Joel capítulo 2, Daniel capítulo 11 e Isaías capítulo 24. Recordemos que el propósito del
la venida de Jesucristo es un confrontamiento, una punto final y establecer su nuevo reino. La gran guerra. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: Todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y las aves se saciaron de las carnes de ellos. La gran guerra trae consigo una gran destrucción, tanto física como espiritual. En un confrontamiento habrán hombres de un lado que enfrentarán el poder de Dios y quedarán muertos y sus cuerpos yacerán en la superficie de la tierra. Asimismo, su espíritu también existe un lugar en el cual Dios ha destinado para enviar a estas almas que fueron en contra de Dios, que fueron enemigos de Dios. Entonces, también tiene que ver con una destrucción o una decisión que se les da a estos que fueron en contra de Dios. Vamos a ver que la insensatez del hombre, el orgullo del hombre y la vanidad que se pusieron de acuerdo para hacer maldades, para ir en contra de Dios, para enfrentar al Hijo de Dios y creer que podían vencerlo. Realmente son mentes que quedaron cegadas por todo ese veneno que se les fue incluido en su mente y eh, en sus corazones. ¿Cómo van a terminar? Estos reyes, capitanes, generales, grandes, pequeños, libres o esclavos, se pusieron de acuerdo y el destino final será alimento para aves. Sus cuerpos yacerán y las aves limpiarán lo que es la superficie de la tierra de todo este confrontamiento, de esta gran guerra. El resultado del vencedor está escrito. Jesucristo es el gran vencedor y eso no se ha puesto en duda durante todos los años. Ya estaba escrito. Satanás, el diablo y sus hijos, todos los que hicieron maldades e iniquidades, serán destruidos y ya está escrito. Hay un lugar para ellos. El lugar se llama el lago de fuego. Ese es el destino final. Un lugar de sufrimiento, un lugar de tormento. No se describe aquí como de esa forma, pero se saca por la parábola en Mateo 13 del trigo y la cizaña, se deduce que se refiere a esa parte, a ese lugar. Estos líderes de que guiaron a esta gran guerra, ¿verdad? Donde convencieron a estos hombres, tienen dos líderes, entre ellos está la bestia y el falso profeta. En general la bestia, recordemos que es el anticristo. Serán lanzados vivos al lago de fuego. Ese es el destino final de ellos. Entonces, la condenación es eterna. No quedará impune. Ese es el castigo del Señor. Y vamos a recordar las palabras de la parábola del trigo y la cizaña que dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Para aquellos que fueron en contra de Dios, en contra de sus hijos, en contra de los cristianos, eh, los persiguieron, los capturaron, los martirizaron, los asesinaron. Entonces, no, para estos está este lugar. Y vamos a ver qué es lo que dice la parábola en Mateo 13. Tenemos el trigo y la cizaña. Veamos aquí.
Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de ese siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo que fue escrito en este estudio es profecía. En este libro, el libro del Apocalipsis, ya llegando a sus últimos capítulos, se indica que todo esto que nosotros que vivimos hace más de 2000 años, que se profetizó, se cumplirá. Y no sabemos cuándo. Solamente está en la voluntad de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo que lo ejecutará. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es Dios, ha vivido por la eternidad. Nosotros, aunque no somos ni conocemos completamente y plenamente ni conocemos a Dios, sabemos que por la fe en Jesucristo eso se cumplirá. Lo triste es que hayan personas en esta guerra que pudieron haberse librado de esa condenación, sin embargo siguieron el camino equivocado y se dejaron engañar. La batalla es contra la bestia y el falso profeta, y ese lugar debió ser destinado para ellos. Sin embargo, habrán personas que tendrán una condenación eterna porque creyeron en las mentiras del falso profeta y del anticristo. La batalla está sobre dos posiciones, en dos bandos. Entonces, a nosotros, en estos días y en este momento, se nos da la decisión y la elección de cada persona de decidir en qué bando estamos. El camino entre los hombres y Dios es uno, y fue a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha estado del lado del Dios Padre desde siempre. Y Jesús promete la vida eterna, la cual es gratuita. Esa vida que Él entregó para que nosotros estemos con Él en la eternidad si recibimos este sacrificio. Entonces, está en libre albedrío de seleccionar, elegir si estamos con Dios o estamos en contra de Él. No hay otro bando. Aquí solo se muestra dos posibilidades. ¿De cuál estás? Yo espero que tú decidas al final de este capítulo, decidas por el victorioso, porque estar con Él será plenitud de los días. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Aquí tienen la bibliografía para que puedan consultarlo. Pueden ampliar también para los que estén interesados.
Hemos tenido como guía la revista trimestral y MacArthur en el libro de Apocalipsis, los capítulos del 12 al 22, puede ampliar completamente esta temática. Muchas gracias, les habló Guillermo y seguimos en contacto. Si tiene alguna opinión o algún comentario o alguna pregunta, puede escribirnos a bautista.guada48@gmail.com. Y en mi caso estoy por Instagram con doctorcafé.cr. Un gran abrazo y que el Señor nos acompañe en cada uno de nuestras vidas y de nuestra misión aquí en la tierra.